Es un placer para mí presentar a Lila Ricci, que es profesora asociada jubilada de nuestra facultad, es vicedirectora del CEMIN. Fue una de las primeras licenciadas de la carrera del Instituto de Matemática de Mar del Plata, una de las primeras doctoras también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es miembro de la comisión directiva de la SAE y posee una amplia experiencia en trabajos inter y multidisciplinarios con profesionales de la salud. Bueno, a pesar de estar jubilada, Lila continúa trabajando y nos va a presentar un trabajo que hizo en colaboración con Diana, no sé repetir tu apellido, del Instituto del Cálculo, sobre COVID-19, modelos para estimar riesgos de acuerdo a la edad. Adelante, Lila. Bueno, muchas gracias, Sonia. Entonces, bueno, como decía Sonia, este trabajo, yo, digamos, efectivamente a fin del año pasado pensé que me jubilaba y que me iba a ir alejando de todos estos temas estadísticos, matemáticos, pero en marzo pasó lo que nos pasó a todos, y rápidamente se catalogó a quienes tenemos más de 60 años como grupo de riesgo. Como grupo de riesgo, eso fue la motivación del trabajo. A ver, sí, ahí está. A todas las personas mayores de 60 años se las englobó en un solo conjunto, tengan 60, 80 o 90, y se recomendaron medidas preventivas, digamos, muy restrictivas de la actividad. Incluso en un momento hasta se prohibió la salida de las casas a la gente de más de 60 años. Y ahora que todo tuvo una cierta evolución y que se va saliendo de las restricciones, se sale de algunas de las restricciones se liberan para menores de 60, pero no para mayores de 60. Entonces, en ese momento, en los primeros meses, hubo una afirmación de la escritora Isabel Allende, que leo textual, dijo así: ahora si me agarra el virus, pertenezco a la población más vulnerable, la gente mayor. Tengo 77 años y sé que si me contagio voy a morir. O sea, ella se asignaba a sí misma y a quienes tenían esa edad un riesgo del 100%. Todo eso motivó que yo empezara a analizar, quisiera analizar un poco más en detalle los datos. A ver, no estoy pudiendo pasar la página. Bueno, más en detalle, y la expresión, bueno, que acuñamos fue poner una lupa sobre el grupo de más de 60 años para estimar los riesgos de cada paciente de acuerdo a su edad exacta. Todo eso fue objeto de un primer artículo. Los riesgos que se analizaron fueron de necesitar internación en cuidados intensivos, de requerir un respirador y de fallecer por el virus. Hubo un primer artículo que salió publicado en la revista Enlace, en Enlace a la Capital, y a raíz de la difusión de ese artículo, bueno, Diana se interesó junto conmigo, nosotras ya habíamos trabajado unos cuantos años en otros temas, empezamos a trabajar juntas y después nos incorporamos a un grupo más amplio que ya al final de la charla les voy a describir. Bueno, la base de datos a la que pudimos acceder, porque necesitábamos datos caso por caso, paciente por paciente, es la que pone a disposición el Ministerio de Salud en su página. Se llama COVID-19 casos y está actualizada al 9 de agosto porque fue cuando cerramos y empezamos a ajustar los modelos. El conjunto que nosotros tomamos dentro de esa base es el de los pacientes con diagnóstico confirmado, cuya fecha de diagnóstico fuera hasta el 14 de julio. Necesitábamos que sea un poquito anterior al cierre para dar tiempo a que los eventos que pudieran ocurrir ocurran o no ocurran. Y la edad entre 50 y 100 años. Después de los 100 ya son muy poquitos y hay oscilaciones que me pido, digamos, y un poquito antes de los 60 para arrancar desde un poco de los de no riesgo. Bueno, más o menos 32.000 datos estamos teniendo. Y la distribución de edades a lo largo de las semanas de la pandemia es esta que ustedes ven acá. La línea horizontal representa los 40 años, o sea, como ven, después de unas oscilaciones iniciales se mantuvo estable. Bueno, ¿qué usamos?
qué modelos, ¿no? Y qué herramientas. Las herramientas que vamos a usar son los modelos de regresión para situaciones de tipo algún conjunto de factores explicativos y una respuesta. El modelo clásico es un modelo que plantea que la esperanza de la variable respuesta, dados ciertos valores de los factores explicativos, es, bueno, ahí puse una recta, ustedes pueden ponerlo en forma vectorial, una combinación lineal. Donde el supuesto más fuerte del modelo es que las observaciones son ese modelo más unos errores que tienen una distribución normal con media cero y cierta varianza sigma y son independientes. Este modelo funciona muy bien para variables continuas. Gráficamente lo que tenemos, acá tendríamos una sola covariable, una nube de puntos, las X y las Y, y el modelo sería lo que está en celeste y los errores son los que están en gris, la recta de mínimos cuadrados. La recta de mínimos cuadrados, que se basa en distancias euclidias, se lleva de maravillas con la distribución normal, que tiene dentro de su fórmula una expresión de diferencia de cosas elevadas al cuadrado, que bueno, de alguna manera es una distancia euclídea. Por eso los estimadores perfectos para la distribución normal son los de mínimos cuadrados. Pero, ¿qué pasa si uno no tiene distribución normal? Y nosotros no tenemos nada ni parecido a distribución normal, porque nuestras respuestas, que son, por ejemplo, si el paciente necesitó o no respirador, son binarias. ¿Necesitó o no necesitó? Bueno, para mostrarles un poquito un ejemplo de este tipo de cosas, yo tomé un ejemplo que está ahí en el paquete R, que es, querían estimar el riesgo de que una persona pague o que no pague su deuda con una tarjeta de crédito en función del monto de la deuda. Ajustaron un modelo de este tipo y si nosotros lo único que conocemos son los mínimos cuadrados, vamos a tener esta representación que les estoy mostrando. Los puntos negros son abajo, la gente que tenía deudas chiquitas las pagó mayoritariamente, y arriba, la gente que tenía deudas grandes ya empezó a no pagarlas. Entonces, si nosotros ciegamente ajustamos una recta de mínimos cuadrados, vamos a obtener esa línea celeste. Ahora, fíjense ustedes que esa línea, en el lado izquierdo, por acá, nos está diciendo que la probabilidad de que pague su deuda es negativa. Y si siguiéramos para el otro lado, puede ser mayor que 1. Y si nosotros analizáramos la distribución de los errores de este ajuste, nos daría algo que no tiene nada que ver con una distribución normal. Entonces necesitamos salir a buscar otras cosas. Bueno, esto es lo que les acabo de comentar. Introduzco algunas pequeñas notaciones. El evento que nosotros tenemos ahora tiene una distribución de Bernoulli. Puedo tomar dos valores con una probabilidad P. La probabilidad es que P es la probabilidad de que sí, o numéricamente que Y sea igual a 1, y P está en el intervalo 0,1 y es la esperanza de esa variable. Ahí está. Bueno, entonces salimos a buscar nuevas herramientas porque el modelo clásico no nos sirve. Bueno, acá yo rescaté una frase que me gusta, que es de un estadístico británico, George Box, que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Entonces, otra más. El modelo que nosotros salimos a buscar es una función, una transformación que se llama logit, la siguiente. Ahora P le sacamos, fíjense ustedes, le sacamos los extremos del intervalo, definimos el odds de P como el cociente entre la probabilidad de que sea 1 y 1 menos P, que es la probabilidad de que sea 0, y ya salimos del conjunto 0,1, o sea, del intervalo 0,1 al 0 infinito. Si a eso le aplicamos el logaritmo, que es lo que se llama el logit de P, o sea, el log de odds de P, ya estamos en toda la recta real. La siguiente. Bueno, este es el llamado modelo de regresión logística. Ahí le pusimos sombreritos porque ya estamos hablando de estimadores. Otra más, bueno. Y como lo que nosotros queremos estimar, que yo llame riesgos, es justamente el P, despejamos de arriba P y tenemos esa expresión que está abajo, que es la que nos va a permitir tener estimaciones. Bueno, la próxima, por favor. Si volvemos al dibujo, la curva que nos da el modelo ahora es la S, que ustedes tienen ahí, que no llega ni al 0 ni al 1, pero que
nos da justamente estimación de las probabilidades. Bueno, la próxima. Entonces volvemos ahora a nuestros datos de COVID. Salimos del ejemplo y lo que nosotros tenemos, en principio, lo más simple de todo fue un logit del riesgo modelado como alfa más beta por la edad. Y los riesgos, los que yo les había dicho antes. La próxima, por favor. Bueno, les quería comentar sobre la medida de ajuste. Nosotros tenemos que tener algún modo de saber si el modelo está cerca o no de los datos. La medida de ajuste del modelo clásico, que es el R cuadrado, acá no sirve. Usamos otra que se llama Hosmer-Lemeshow. Bueno, entonces vamos a ver uno por uno los modelos. Acá tenemos el primero, que tiene como respuesta fallecidos, y vemos en la última columna que la edad es muy significativa. Explica mucho de la variación de fallecer o no fallecer. La próxima. Pero fíjense que si lo graficamos, vemos que a partir de los 80 años el modelo sigue para arriba. Ahí, fíjense, lo que está en negrito son los datos y lo que está en verde son las estimaciones. Y no podemos afirmar que nuestro modelo se ajuste a los datos. Efectivamente, el Hosmer-Lemeshow da 0, que es un muy mal valor. Bueno, la próxima. Bueno, después con asistencia respiratoria vamos a ver algo parecido. Lo único que con asistencia respiratoria quiero mostrar que es más marcado, que sube el riesgo hasta entre 70 y 80 y después baja. ¿Qué quiere decir que baja? Que los pacientes grandes, digamos, no llegan a la asistencia respiratoria, porque es una interpretación que la van a tener que poner entre comillas. Bueno, sigamos adelante. Después, y el próximo, esto es todo lo mismo. Pasa lo mismo con cuidados intensivos. Otra más. Y entonces decidimos que nuestro modelo tiene que tener algunas cuestiones que lo mejoren, digamos. No podemos quedarnos con ese ajuste de 0. Tomamos dos actitudes de todas las que probamos. La primera es transformar edad usando una técnica que se llama spline cuadráticos, porque ahí se veía que la edad tiene una forma. Y por otro lado, agregamos covariables. Aquí quiero hacer un comentario. Agregamos sexo, porque los riesgos, vamos a ver, de varones y mujeres no son los mismos, y agregamos fecha de diagnóstico, porque como ya para todo esto habían pasado muchas semanas de la pandemia, nosotros vimos que los riesgos no eran los mismos al principio que en el mes de septiembre, y después tampoco. Entonces, agregamos la fecha como una covariable para poder tener diferentes riesgos en las diferentes fechas. Bueno, la próxima, por favor. Esto es para que vean qué es un spline cuadrático. Un spline cuadrático es una combinación lineal de funciones cuadráticas, que en este caso son esas dos funciones que ustedes ven ahí. La 1 y la 2, que de ahora en más lo van a ver representado como edad 1 y edad 2. Edad 1 es esa transformación aplicada a la edad, y edad 2, la transformación rojita aplicada a la edad. Bueno, siguiente. Bueno, vamos a ver los resultados. Entonces acá tenemos el modelo arriba para riesgo de fallecer. Ustedes ven ahí que tenemos el sexo, el spline 1 de la edad, el spline 2 de la edad, la fecha de diagnóstico, y agregamos también una interacción, porque a medida que la edad cambiaba, la diferencia entre los sexos también cambiaba. Es mucho mayor para la gente mayor que para la gente más joven. Entonces, abajo, en la parte de abajo de la pantalla, ustedes ven en la columna de la derecha que todos esos factores que pusimos son significativos. Pero además, en la caption de la tabla, que el Hosmer-Lemeshow tiene ahora un valor respetable, un valor más considerable. En cuanto a la primera columna, que son los estimadores, la primera nos dice que hay, digamos, un 10%, podemos ponerlo así, más de riesgo en general para varones que para mujeres. Después tenemos dos coeficientes positivos para edad, que nos dice que cuando aumenta la edad aumenta el riesgo. Después tenemos un coeficiente negativo para la fecha, que nos dice que a medida que pasan las semanas, el riesgo disminuye. Bueno, la próxima, por favor. Acá vemos gráficamente, o sea, esto ustedes se lo tienen que imaginar de la siguiente manera. Nosotros tenemos 32.000 puntos en R3.
Esos 32.000 puntos son azules cuando son varones y son rojos cuando son mujeres. Y para poder visualizarlo, lo proyectamos sobre las paredes. En este caso tenemos el eje horizontal es la edad, me voy a referir al gráfico de la izquierda, ¿no? Y en el eje vertical, los puntitos chiquitos, chiquitos que ven son las estimaciones que hace el modelo para cada uno de los puntos, para cada uno de los pacientes confirmados. Y los puntos más gruesos son las proporciones observadas, o sea, lo que realmente se observó, los datos. Fíjense que es acorde el modelo, las estimaciones, las predicciones que nos da el modelo, con los datos que se observaron. La variación, o sea, si ustedes separan, por ejemplo, a los 80 años, van a ver que hay como todo un segmento. Ese segmento corresponde a las diferentes fechas. Ya eso lo vamos a volver a ver más adelante. Y en el gráfico de la derecha, los puntos gordos son el promedio de todo el segmento para cada una de las edades. O sea, las proporciones estimadas en promedio. Bueno, la próxima, por favor. La próxima es por fecha, o sea, yo les dije que estábamos en 3D, proyectamos sobre una pared y acá proyectamos sobre la otra pared. Entonces, para cada mes ustedes tienen un segmento con todas las edades y el concepto es el mismo. Bueno, ahora a continuación vamos a ver lo mismo para los otros riesgos. Aquí tenemos para asistencia respiratoria, no está la interacción porque no hizo falta. También el Hosmer-Lemeshow en este caso da muy bueno. Vamos a verlo, bueno, los signos son los mismos, gráficamente es esto. Bueno, con la edad los riesgos suben y después bajan, el modelo capta efectivamente eso, por eso es que mejoró el ajuste, la medida del ajuste. El próximo sería este, lo mismo para fecha, con asistencia respiratoria, y ahora vamos a ver lo mismo para cuidados intensivos. El modelo es muy similar, los coeficientes también, con los mismos signos, y ahora gráficamente, el Hosmer-Lemeshow sí que también mejoró. Gráficamente vemos también que las estimaciones son acordes con los datos observados. En cuanto a la edad, la próxima. En cuanto a la fecha, se ve lo mismo. Ven ustedes que disminuyen los riesgos con el correr de las semanas o de los meses. Bueno, nada, eso, ahora les voy a resumir entonces lo que pasó en el mes de agosto, para tomar un ejemplo nada más, y para volver a la pregunta inicial que nos habíamos hecho. Nosotros nos habíamos empezado preguntándonos si el grupo es homogéneo o no es homogéneo. Fíjense, primero, con respecto a cuidados intensivos, para 60 años tenemos un 2 y un 3% de riesgo si es mujer o varón. Para 80 años, un 5 y un 8% de riesgo. Con respecto al respirador, para 60 años, un 1 y 2% de riesgo, y para 75 años, un 2 y un 3% de riesgo. Con respecto a la probabilidad de fallecer, tenemos para 60 años un 2 y un 4% de riesgo, y para 90 años un 15 y un 24% de riesgo. O sea, ¿qué diríamos de la homogeneidad? Valió la pena poner la lupa porque no era todo uniforme. Bueno, la próxima. Bueno, acá algunas conclusiones que son más o menos lo que vimos, lo que estuvimos viendo recién. Acá que parecería una simplificación excesiva de acuerdo a nuestros números, poner a todos en el mismo grupo. Una más, no sé si había otra, sí. Bueno, y que en cuanto a la afirmación que hizo Isabel Allende, los porcentajes de mortandad no coinciden con las afirmaciones que la representación social, digamos, de lo que pasaba. Bueno, yo voy a tratar ahora, a ver si me dan un segundo. ¿Querés que
Quiero mostrarla, Diana. Por eso, ahora voy y le hago Bueno, clic. se puede ir desde allí, pero yo quisiera ver si puedo ir acá. Sí, ya estoy. Dale, si Pero podés. ya que sí, ya estoy. Lo que Bueno, necesitaría. Bueno, si querés veamos una filmina más. ese. No sé, yo no te estoy viendo. Ah, yo estoy mostrando acá visualización de datos de COVID. Este trabajo Bueno, fue realizado en el eso marco es de lo las que quería, reuniones. bueno, eso es lo que quería comentar. Y Nosotros claro, estamos trabajando en el marco de un grupo que tomó como consigna la visualización de datos de COVID, o sea, hacer accesibles todos estos resultados al gran público mediante herramientas de visualización. Se desarrollaron muchas apps muy interesantes, todas muy interesantes, y ahora sí, si puedo pasar yo a compartir mi pantalla, y acá en herramientas matemático-computacionales. Estas son herramientas de visualización y aquí es la página que yo les quería mostrar. Espero que la estén viendo. Sí. Bueno, acá tienen las distintas apps, como les decía, son todas muy interesantes, muy informativas y muy bien hechas. Esta en particular de tiempos de duplicación está hecha no solo provincia por provincia, sino partido por partido, así que ustedes pueden entrar y ver lo que pasa en General Pueyrredón. Y esta es la app que es resultado del trabajo que recién les estuve explicando. Ahora sí, demora un poquito porque son muchos datos. Quiero mostrarles, bueno, la visualización. Esta explicación es un resumen de lo que acabamos de ver. Los gráficos son los que acabamos de ver también. Y aquí hay una pestaña que permite elegir el evento que uno quiere graficar. Otra de las pestañas permite elegir una edad. Por ejemplo, ahora está parado en los 66 años. Podríamos pararnos acá serían los 85 años y vemos que los riesgos suben. Y si queremos más detalle, podemos pasar el cursor sobre los gráficos y, por ejemplo, en este punto en el que estamos, es una persona que fue diagnosticada el 7 de mayo, una mujer, y su riesgo de necesitar cuidados intensivos es de 0,145. Un varón en la misma fecha es de 0,219. Bueno, y así para cada uno de los tres riesgos, ustedes pueden seleccionar una edad y ven un poco más clarito como un subconjunto de lo que se veía antes. Con respecto a las fechas es lo mismo. Si nos vamos a fechas muy tempranas, vamos a ver que hay muy pocos datos. Si nos vamos a fechas más recientes, vemos que los datos son bastante más. Y aquí la variación es la edad. Aquí tenemos a alguien de 71 años, un varón, y su probabilidad de necesitar un respirador en esa fecha que fue seleccionada es de 0,04, digamos. Y por último, tenemos para cada caso. Acá hay tres barritas que nos permiten seleccionar. Por ejemplo, acá, para el 9 de julio, 66 años, una mujer, tiene un riesgo estimado de terapia intensiva de 4,74, más o menos 0,22, de necesitar un respirador de 1,97, más o menos 0,14, y de fallecer por COVID de 5,34%, más o menos 0,24. Bueno, si nosotros pasáramos a los varones, vemos que los riesgos aumentan todos un poquito para la misma edad y para la misma fecha. Ahora vamos a ver qué pasa con la afirmación que había hecho Isabel Allende. Supongamos que fue, no en mayo, vamos a poner un poquito más adelante, supongamos que fue en julio, vamos a seleccionar su edad, que son, bueno, puse 76, 77 años, y ella es una mujer. El riesgo de fallecer es apenas de un 13%, no de un 100% como había afirmado ella.
Entonces, bueno, ese fue un poco el objetivo que teníamos, derribar esas afirmaciones y permitir que se pueda ver con más detalle de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y de acuerdo a la fecha. Un comentario más que quiero hacer es con respecto a las comorbilidades. Quizás ustedes se estén preguntando qué pasa con las enfermedades previas de cada paciente. Bueno, sin duda eso es un factor importantísimo, pero nosotros no tenemos acceso a esa información. La base de datos con la que trabajamos del Ministerio de Salud tiene muchos datos, mucha información, pero esa información no la tiene, por eso no la pudimos incluir. Bueno, no sé, Diana, si vos querés agregar alguna cosa más. No. Buenísima Si no, la nos charla. hagan preguntas. Bueno. Sí, escuchamos, aceptamos preguntas. Perdón por todas las estos inconvenientes, el estrés informático. Tremendo. Encima tenemos que hacer todo rápido. Sí. Nada. Bueno, Está bien. muchas gracias, Mila, por esta charla tan linda. Bueno, ¿hay preguntas? Yo sí quiero hacer una pregunta. Voy a abrir el micrófono y la cámara. Bueno. ¿Puedo, Sonia? Sí, adelante. Bueno, muy linda la charla, Lila. Muchas gracias. Gracias a vos. Yo tengo varias preguntas. La primera es, bueno, vos citaste a Isabel Allende, que dijo que ella tiene un 100% de probabilidad de morir. Y finalmente, bueno, este análisis de datos que vos haces arroja un número muy preciso, 13, no me acuerdo cuánto, y no veo. 49. Digamos, claramente 13 es mucho menos que el 100% que ella decía. Pero tratándose de una enfermedad viral, ¿qué se puede decir de un 13% de probabilidad de morir en relación a una enfermedad? Estamos hablando de casos confirmados, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con la gente que ya tiene confirmado su diagnóstico de COVID, no de toda la población. Por eso. Y después me parece que ya sería una pregunta para un epidemiólogo. Claro. Bueno, ahí saltó una última filmina, que yo no quiero hacer todo el lío ahora de volver y no, pero en la última filmina nosotros poníamos cuáles serían nuestras futuras acciones. Y una de las acciones es, pensamos, no solo nosotras, sino todo el grupo de visualización de datos, incorporar al grupo alguna persona que sea un epidemiólogo o un terapista, alguien que nos pueda ayudar con eso. Yo no te puedo decir, sí es feo, el número sigue siendo feo. Claro, eso, bueno. Yo en Hablemos Sin Saber comparo con, también, como vos decís, desde lo personal, cuando uno lo dice, bueno, tenés que entrar a un quirófano, mirás las posibilidades y 13 es mucho más alto que los números que tiran respecto de entrar a un quirófano. Entonces, digo, en el Hablemos Sin Saber parece un número muy alto. Está bueno darle una dimensión al Hablemos Más Sin Saber todavía del 100% que tiraba Isabel Allende, pero bueno, mirá, parece ser un número alto. El comentario positivo que te podría hacer es que si vemos las curvas, cómo fueron bajando con el correr de las semanas, nosotros llegamos hasta agosto. Otra de las futuras tareas es incorporar todos los datos que vinieron de agosto en adelante, septiembre, octubre, noviembre. Ahí quiero comentar que tenemos un problema informático, digamos, porque la base de datos a partir de esa fecha aumentó exponencialmente, estamos alrededor del 1.300.000, y no es fácil trabajar desde las computadoras domésticas con las que estamos trabajando con una base de datos tan grande. Hay un compañero nuestro, Pablo Terliski, un integrante del grupo, que es el informático,
y él está trabajando arduamente para facilitarnos la tarea, pero en este momento yo creo que si le pido a mi computadora que lea esa base, se va a enojar, me va a ser difícil. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, seguramente si nosotros pudiéramos incorporar esa información, los riesgos hubieran seguido bajando. Y si yo puedo elegir ahora como fecha el 18 de noviembre, va a ser menos que el 13%. No sé, en cuanto a la interpretación de eso, también poniéndolo entre comillas, suponemos que se ha ganado en experticia en cuanto al tratamiento de los pacientes, por eso van bajando los riesgos. Pero también han aumentado los testeos. Y como todo lo que nosotros hacemos son cocientes entre casos y testeos, los riesgos bajaron porque ahora el denominador también es eso. Bueno, son todos aspectos distintos. Y otra pregunta que yo tenía es, más o menos, digamos, siempre por género se duplica en varones que en mujeres. Sí. ¿Por qué es eso? Y yo Eso supongo pasa. que... Lina, ¿me dejás contestarles Sí, a mí? sí, sí, cómo no, sí. Esto es un fenómeno que se observa desde el nacimiento. Ajá. Los varones son más sensibles a los factores, a las injurias externas que las mujeres. Se dice que las mujeres estamos mejor canalizadas. Seguimos creciendo y desarrollándonos más cerca de nuestro canal, el que tenemos que tener, y para sacarnos de esa línea requieren como estímulos más fuertes que para los varones, que los varones se los sacan más rápido de esa línea. ¿Se entiende? Esto es un fenómeno que se refleja en el COVID, pero que está no solo en eso. Desde chiquititos y hay un montón de evidencias. Es más, puedo hacer una propaganda. Yo trabajo con un médico que es pediatra, que se llama Horacio Lejarraga. Justamente estamos escribiendo ahora un libro en el cual presentamos ese efecto, que los varones les pasa esto. En el COVID era muy evidente, pero hay muchos más ejemplos de eso. Lamentablemente, nacen más varones, se equipara la cantidad de varones y mujeres en la edad fértil. Después, bueno, quedamos más mujeres. Es así. Eso pasa a lo largo de todas las edades, no solo en el COVID. Yo tengo una... Bueno, muchas gracias de nuevo por las respuestas y por la charla. Bueno, gracias. Hernán, sí. Sí, yo tengo una pregunta, o sea, y espero no me está preguntando una burrada, pero ¿se podría, digamos, estoy haciendo mucho eco? Hoy estoy bien, ahí está. ¿Se podría construir a partir del modelo de ustedes, de alguna manera, una especie de modelo predictivo donde uno pusiera, bueno, para mí la tolerancia de probabilidad de que una persona, por ejemplo, esté internada es tanto por ciento? Si la probabilidad me da más de tanto por ciento, digo que la van a internar; si la probabilidad me da menos, digo que no la van a internar. Y se podría construir un modelo que sea tipo predictivo, y ahora que están entrando todos estos datos, hacer una de estas cosas tipo que aprenden. O sea, ¿es algo que se podría hacer, o habría que armar algo completamente distinto si uno quisiera hacer eso? Bueno, claro. Con respecto a los modelos predictivos, en general, para los modelos de regresión, uno puede hacer predicciones razonables dentro del rango en el que se observan las covariables. Digamos, matemáticamente, puede ser el rango de una persona de 250 años, pero obviamente no tendría sentido. O puedo decir, bueno, esto se ha visto mucho para fechas futuras. Yo puedo decir, bueno, a ver qué riesgo vamos a tener en julio del 2021. Pero sabemos, si vos a ese
riesgo, si asocias el error, te pones a estudiar los errores asociados, vas a ver que te da el riesgo, pero si le asocias el error, la determinación es enorme. El modelo funciona dentro del rango de las variables que uno tomó para... Con respecto a la nueva información, bueno, lo que pasa es que los datos son los que son, no va a haber nuevos casos, salvo que aparezcan otros 3.000, como los que, pero no va a haber nuevos casos en fechas pasadas. Ya, en ese sentido, ya está. Bueno, nosotros, yo quiero hacer otro comentario. Las apps están en la página de visualización, se actualizan todos los días a las 4 de la mañana y con todos los nuevos datos incorporados a la base. O sea, las otras apps, la gran mayoría, están actualizadas día a día. ¿Por qué la nuestra no? ¿Por qué la nuestra se congeló el 9 de agosto? No, porque nosotros estamos usando justamente un modelo que sirve para el rango en el que se observaron esas cosas. Si incorporáramos información semana a semana, tendríamos que revisar el modelo semana a semana. Y bueno, ese es un desafío que tenemos que tendremos que afrontar. Pero por el momento, el modelo es vamos a hacer con los datos hasta el 9 de agosto. Si bien se podría poner ahí una barrita que se extienda hasta fin de año, sé que no vale. Sé que no. Sabemos que no vale. ¿No? Ya no. ¿Puedo hacer un comentario, Lila? Sí, cómo no. Hay muchas razones por las cuales las predicciones en nuestro modelo no tienen problemas, pero un problema fundamental es que está la variable, esa variable del tiempo. Si nosotros hubiéramos podido hacer un modelo independiente del tiempo, ahí sí podríamos pensar en algo, pero estando esa variable tiempo, que hay una dependencia y una modificación, como que el proceso no está estabilizado, todavía hay cambios, porque no hemos captado totalmente el proceso. Y además, algo creo que Lila lo mencionó, sería muy importante tener las comorbilidades, porque no es lo mismo una persona de 77 años con ese 13%, ahí están mezcladas las personas sanas con las personas que tienen comorbilidades, y en lo cual los riesgos son mucho más grandes. Entonces, idealmente, si tuviésemos las comorbilidades, tendríamos que tener, dependiendo de la comorbilidad, riesgos mucho más altos y riesgo cero. En ese 13% están promediados todos esos riesgos. Entonces no tiene mucho, es como para predecir individualmente. Sería, ojalá, en eso estamos pensando con Lila, ¿no? Lila, poder incluir, si accedemos a los datos, ahí sí capaz que podemos hacer algo más predictivo. Sí. Tarea para el verano. En la Clarísimo, gracias. Vamos a estar en la playa con el barbijo haciendo las cuentas. Bueno. Yo quería hacer una pregunta también. Sí, adelante. Las aplicaciones están hechas con Shiny, ¿no? Están hechas con R, ¿no? Sí, con Shiny. Oh, eso nos hizo transpirar mucho el Shiny también, sí. ¿Y están disponibles como para la reutilización en un contexto? Está bien que yo ahí estuve mirando que algunas se pueden como utilizar a nivel más local, pero ¿están como disponibles? ¿Se pueden utilizar? ¿Hay como una especie de repositorio, un GitHub o algo así para accederlas o no? Esa es otra de las cosas que queremos hacer. Ya nos han pedido, o sea, darles un formato a las aplicaciones. Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil porque tendría que
usarse con bases de datos que sean altamente compatibles con la base que nosotros estamos usando. Creo que la de tiempos de duplicación están tratando de hacer algo a pedido de gente de Córdoba pero bueno, en muchas de las que vos entrás se puede elegir la provincia y en algunas pocas hasta se puede elegir el partido. Pero, digamos, si vos te contactás, si vos me escribís, Santiago, y yo te puedo poner en contacto con los autores de cada una de las apps, por supuesto que el espíritu es que esto se pueda usar cuanto más personas lo puedan usar y lo puedan aprovechar mejor. Ese es el espíritu. Así que, bueno, sí, se conversó eso y nos gustaría que las apps fueran... Es una de las preguntas que me hicieron ayer en la reunión de centros asociados a la SIC. El organizador me preguntó y nos preguntó en general a todos los investigadores si como enseñanza de esta pandemia iban a quedar herramientas disponibles para, esperemos que no, pero una próxima pandemia, que la próxima pandemia nos agarre mejor parados. Entonces, bueno, esta sería una cuestión, que las apps tengan un formato tal que cualquiera que adapte su base de datos las pueda utilizar. Sí, nos gustaría hacer eso. Y a lo mejor en algún momento lo tenemos hecho, pero mientras tanto yo te diría, Santiago, cualquier cosa que vos necesites, contactarte con alguien, que me escribas y lo conversamos. Perfecto, y una pregunta más. Al principio decían que utilizaban una base de datos del Ministerio de Salud, por ejemplo, una cosa así. ¿Esto volvió? O sea, digamos, las autoridades de aplicación, digamos, en cuanto a lo que son políticas de salud, ¿tienen en poder estos resultados o es algo que quedó más en el ámbito, digamos, más académico? Es abierto, vos entrás a la página del ministerio y es un archivo CSV. También creo que hay una versión Excel y se puede acceder. El tema es que tu máquina se va a enojar si querés cargar algo de 1.300.000 filas. No sé, yo supongo que también habría que contactarse en algún momento para que la gente del ministerio permita fraccionar, o sea, poner por mes, poner por provincia, poner por edades, para que uno pueda tomar la parte que le interese. No sé si estarán trabajando en eso. Bueno, están todo el mundo aprendiendo sobre la marcha. Pero vos entrás a la página del Ministerio de Salud y ahí vas a encontrar rápidamente la base. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿hay más preguntas? Yo, Mauro. Bueno, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Lila, Diana, por la charla, muy interesante. Por desgracia llegué un poco tarde, así que tengo miedo que la pregunta sea que ya la hayas contado antes, pero tampoco quiero dejar de hacerla. Como decía Diana, quería saber si habían, bueno, por lo visto ya habían pensado en incorporar aspectos que tengan que ver con los pacientes, ¿no? Es decir, las comorbilidades esas que mencionaron, y si no las agregaron, ¿por qué no las agregaron? Si era porque no está disponible, pues me da la impresión de que cada uno de los que ingresa diagnosticado se le hace una entrevista y tienen los datos de qué tipo de condición o con qué condición están entrando. Entonces, La base de datos... la complejidad que tiene por ahí incorporarlo, pues me da la impresión de que se podría plantear distintos escenarios, ¿no? Y entonces ahí sí fraccionar el 13% o el 25% ese, y tal vez ahí Isabel Allende cae en el 100% que tiene ganas. O no, no sé. Pero bueno, esa es la pregunta. Mira, en la base de datos actual, esta que yo le comentaba a Santiago, no está esa información. Hay una cuestión con la anonimización de las bases. O sea, sin duda en el ministerio la tienen, ellos han publicado trabajos, hay trabajos que hizo esta Sonia Tarragona y algunas otras que están publicados muy interesantes y en las que analizan datos de comorbilidades. Pero la base de datos que ponen a disposición de todos, como es esta con la que estamos trabajando, tiene que tener como característica que vos no puedas saber de qué persona se trata. Pero, por ejemplo, o sea, en concreto, en esa base de datos no está esa información.
Es decir, no tenés ni peso, ni enfermedades previas, nada de todo ese tipo de cuestiones. No. Ahí sí, seguramente que cambie bastante, ¿no? Los promedios esos, según justamente esos aspectos. Sí. Pero no seguiría siendo anónimo si pones diabético, hipertenso. Sí. Por eso preguntaba. O sea, no tenés que poner el nombre de la persona, o va a ser identificada solo por eso, no creo. Sí. Por alguna razón no lo están poniendo. Los consideran datos sensibles. Claro. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, si no, le agradecemos a Lila por la hermosa charla, muy interesante. Y bueno, le hacemos un aplauso para Lila. Yo les agradezco a los organizadores, a las organizadoras y a todos ustedes que destinaron su tiempo para escuchar estas cosas que estamos haciendo. Y bueno, hasta pronto.